Se acercaban, ¿a quién? Todos los publicanos y pecadores para... Y luego el 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Miren, Jesucristo siempre lo seguía la multitud. Pero aquí me llama mucho la atención cómo la palabra separa por grupos. Y no es que la Biblia sea selecta, no es que la Biblia esté menospreciando a unos y exaltando a otros. La Biblia no hace eso, nuestro Dios no hace eso. Sabemos que nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a los que no pertenecíamos fuimos incrustados. Amén. Entonces, nuestro Dios no es así, pero la palabra por algo lo está resaltando, que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Mire, el publicano era aquella persona que era recaudador de impuestos. Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano recaudando impuestos. Más o menos como el SAT, para que usted me entienda. Pero eran personas muy odiadas, porque la gente los tomaban como traicioneros, porque siendo judíos trabajaban para el Imperio Romano, que el Imperio Romano tenía oprimido a los judíos. ¿Sí se entiende? Imagínense, unos judíos se fueron a trabajar con el enemigo. Estaban trabajando con el enemigo. Entonces, los judíos los veían con coraje. Y mira lo que dice la palabra. Todos los publicanos y pecadores para... ¿Qué? Lo leemos otra vez. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, estoy leyendo el 1, y pecadores para oírle. Todos nos acercamos a Dios con diferentes intenciones. Algunos llegamos aquí, y no estoy hablando de las personas nuevas, porque aún así los que tenemos desde el inicio de casa, llegamos con alguna intención. Llegamos con algún problema en específico. No todos estamos sufriendo el mismo problema. Podemos sufrir el mismo problema a nivel ciudad. ¿Sí? ¿Cuántos comerciantes hay aquí? Levanten la mano los que tengan algún comercio, de lo que sea, vendan comida, vendan ropa, tengan estética, que pongan uñas, tengan taller eléctrico. Levanten la mano alto, que no les dé vergüenza. Gracias. Todos ustedes que levantaron la mano están siendo afectados con la problemática de la ciudad. ¿De qué? De que va a haber un impuesto de piso a los comercios. ¿Verdad que sí? Eso es algo en todo Cananea. Pero nosotros podemos tener así problemas a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel país. Podemos tener hasta problemas a nivel continente y podemos tener problemas a nivel global. Pero todos tenemos diferentes problemas ya personales. Cada quien tiene un problema personal. Todos nos duele algo diferente, ¿verdad? A algunos les duele la rodilla. Sí, dice José Luis. Y él hizo así. A algunos nos duele la espalda. Otros tienen problemas con el intestino. Otros tienen problemas con los pulmones. El caso es que todos tenemos diferentes circunstancias en la vida que nos hacen acercarnos a Dios. Y si tú dices, pastor, yo estoy nuevecito y no me duele nada. Todavía huelo carro nuevo. Qué rico, ¿verdad? Huele el carro nuevo. Pero te aseguro que tienes alguna necesidad por la cual estás buscando a Dios. Sea en la economía, sea en los sentimientos. Muchos nos acercamos a Dios porque traemos una herida en el corazón. Porque tuvimos un pleito en el esposo, con la esposa. Porque tuvimos un pleito, escúchame, con papá y mamá de hace años. Y venimos cargando esa herida. Y llega el momento en que ya no soportas más esa herida. Y te acercas a Dios. Pues mira, aquí en la palabra nos resalta cómo los publicanos y los pecadores se acercaban para oírle.
Y leemos el 2 y dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea que los fariseos y los escribas no se acercaban a oír, sino a criticar. Muchas personas se acercan a Dios para criticar a los demás. Muchas personas se acercan a Dios, Dios las limpia, y ya como son limpios y ven que alguien viene a la iglesia o ven que alguien se acerca a Dios, es muy fácil juzgar y decir, mira, aquel pecador. Pero se nos olvida que de la misma forma llegamos nosotros. Los fariseos y los escribas eran los que guardaban la ley. Se supone que los fariseos y los escribas eran los que guardaban la ley y eran los que predicaban a la gente para que guardaran la ley y se acercaran a Dios. Pero mira, teniendo la ley, teniendo todo el conocimiento, su corazón fue desviado de tal forma que ahora criticaban, murmuraban. Mira qué impresionante que el pecador, el publicano, aquel que estaba mal, se acercaba a Jesucristo para escucharle. Y aquel que se supone que estaba bien, se acercaba para criticar. Iglesia, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. ¿Con qué intención vienes a la iglesia? ¿Con qué intención te acercas a Dios? ¿Porque lo necesitas? ¿O porque sí lo necesitas, pero ya que estés bien, vas a criticar? Vas a juzgar. Porque muchas personas predican un evangelio que si tú no tienes una prosperidad económica, estás en pecado. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Si vemos la vida de Pablo, Pablo era una persona que se dedicaba a hacer carpas. Era una persona que así sabía hacer negocios. Era una persona que conocía la ley, que guardaba, era celoso de la ley. Pero ¿qué dice Filipenses 4:13? Desde el 12:11. Porque sé vivir en escasez y en abundancia. Porque sé vivir cuando tengo y cuando no tengo. Porque sé vivir cuando tengo hambre y cuando estoy saciado. Porque todo lo puedo. Así se lo sabe. Entonces, el evangelio no es así. El evangelio no es, ¿estás bien? Entonces estás en santidad. ¿Estás bien económicamente? Entonces estás haciendo las cosas bien. ¿Estás bien en tu salud? Entonces no tienes pecado. No, escúchame. No te confundas. Y yo jamás te voy a predicar un evangelio de prosperidad. Yo te voy a predicar el evangelio que te lleva a la salvación. Ese evangelio te voy a predicar. Y mira, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Con qué intención estamos buscando a nuestro Dios? ¿Con qué intención? Y mira lo que dicen los fariseos y los escribas. Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para que usted se dé cuenta qué tan importante es comer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son de mi equipo que nos gusta comer? Y mucho. ¿Sabes cuál es el plato que me gusta más a mí? De todos, el hondo, porque le cabe más. Miren, vamos a Lucas 5. Quítese la pestaña, quítese algo y póngalo ahí en Lucas 15. Lucas 15, perdón. 5. Estábamos en el 15, vamos al 5. Desde el 27, 5:27.
Dice, después de estas cosas salió Jesucristo, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco, de los tributos publicanos, y le dijo, sígueme. Leo el 28. Y dejando todo, se levantó, ¿y qué? 29. Y Leví le hizo gran, ¿qué cosa? En su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los... El 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino al arrepentimiento. Los mismos fariseos, en el llamado de Leví, de aquel recaudador de impuestos, los mismos acá en el 15, 10 capítulos más, están con la misma problemática, con la misma fijación, con el mismo sentir de apuntar y señalar a aquel que se equivocó. Pero mira cómo nuestro Señor Jesucristo no le importa en qué te equivocaste, le importa cómo vas a salir de esa equivocación. Y los fariseos van a querer siempre hundirte. Y los publicanos, porque escúchame, ahorita en nuestros tiempos no hay fariseos y no hay publicanos, menos en nuestra nación. No sé si en Israel todavía hay alguien que venga del linaje de los fariseos. No sé si todavía hay de la tribu de Leví, sacerdotes. Pero aquí en nuestros tiempos no hay. Pero sí hay personas que se levantan en contra de la doctrina sana, en contra de lo que Dios está hablando, en contra de lo que Dios está haciendo. Mira qué impresionante esto que te estoy comentando, mi amigo. Porque aún en medio y dentro de la iglesia hay personas que no les gusta escuchar el evangelio. ¿Y sabes por qué no les gusta? Porque el evangelio incomoda. Cuando el evangelio te haga sentir cómodo, es un evangelio diluido. Porque el evangelio incomoda. Incomoda. Porque Jesucristo incomodaba a la gente. Porque Jesucristo hablaba con la verdad. Porque es mucho más fácil para mí decirles, es que tú vas a prosperar, es que vas a ser sano, y es que mira, no va a haber problemas. Si tú te acercas a Dios, los problemas se van a ir así. Sería mucho más fácil. Y estuviéramos una fila eterna allá afuera para entrar. Pero yo no te voy a predicar ese evangelio, porque ese evangelio no lo predicó nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dijo Jesucristo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es el evangelio de Jesucristo. Pero a los fariseos no les gusta. A los fariseos les incomoda. Ay, es que el pastor es muy duro. En una ocasión se acercó un hombre y me dice, pastor, creo que está predicando mal. No es broma, es en serio. Aquí estaba parado, me bajé, acaba de terminar de predicar y aquí se acercó, escuchó la predicación del domingo. Pastor, creo que está predicando mal. Ah, caray, pues me equivoqué en una cita, me equivoqué en algún nombre, no sé si en mi mente pensando, a lo mejor dije el arca de Moisés, y no sé, dije, a ver, ¿qué dije? Porque, escúchame, soy humano, amén, me equivoco y tengo esos errores, claro que sí. Y dije, bueno, ¿y en qué me equivoqué? En que está predicando que el adulterio es pecado. Porque le incomodó. Y le dije, mira, discúlpame. Y creyeron que iba a decir el nombre, ¿verdad? Híjole, ¿cómo son? Hasta hicieron así. Discúlpame, pero yo jamás voy a dejar de predicar lo que Dios me diga. Y el pecado lo vamos a llamar pecado. Y punto. Así es nuestro Dios. Pero a los fariseos no les gusta.
no les gusta y murmuran y hablan. Pero Jesucristo no ha venido a llamar a santos, a justos. Jesucristo ha venido por los enfermos, ha venido por el que está pasando por dificultades, el que está en pecado, el que está equivocado. Por ese ha venido Jesucristo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Porque ha venido por mí. ¿Ah? Ustedes no, pues por mí sí. Usted sabrá. Miren, vamos a Apocalipsis 3:20. Rápido, córrale. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, pero me encanta este versículo. Fue uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria por requisito de la escuela donde estuvimos. Dice Apocalipsis 3:20. ¿Sí lo tiene? Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Si usted está en mapas, ya se pasó. Regreses un poquito. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí. Si usted se fija en su Biblia, está con letras rojas. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice: he aquí, yo estoy, ¿en dónde? En la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira qué impresionante las palabras del Señor Jesucristo. Dice: entraré a él, no entraré con él. No habla de un lugar, sino habla de una persona. Por eso nuestro Señor Jesucristo no lo limita a estas 4 paredes. Porque usted ahorita está recibiendo la palabra, se está llenando de la presencia de Dios. Y cuando usted salga de este lugar, escúcheme, va a estar lleno de nuestro Señor Jesucristo, de su presencia. Y es por eso que Jesucristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, primero, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira qué impresionante, iglesia. Mira qué impresionante que los publicanos y los pecadores sí escucharon, pero los fariseos no escucharon, sino señalaron. Jesucristo está llamando a la puerta. Y está llamando a la puerta de toda persona en este mundo. De todos. Ay, pastor, y de los satánicos también. Está llamando a la puerta. Pero no todo mundo presta oído al llamado de Jesucristo. Los fariseos y los escribas no escucharon su llamado, sino estaban señalando a los que sí estaban escuchando el llamado. Y volvemos a cenar con Jesucristo. Y seguimos en la comedera. Dese una cachetada en la panza y dile: y sigues tragando. Volvemos a Lucas. Agarra la pestaña que se quitó y póngasela otra vez. Póngale un poquito de saliva y vuélvala a poner. Lucas 15 estamos. En el 3 dice: entonces él le refirió estas palabras diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en dónde? Y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Miren, vamos a entender este versículo. Me encanta este versículo, porque en el principio dice: ¿qué hombre de vosotros? Estamos hablando que ahí estaba rodeado Jesucristo de publicanos, de pecadores, de fariseos y de escribas. En ninguna parte dice pastor, porque Jesucristo está hablando de una parábola. Una parábola es algo que no ha sucedido, pero que está lleno de verdad. Amén. Ahí va otra vez. Una parábola es algo que no ha sucedido, pero está lleno de verdad. Eso es una parábola. Entonces Jesucristo está hablando de una parábola de un pastor. Por eso les dice a ellos, no les dice: ¿quién como ustedes fariseos? ¿Quién como ustedes publicanos? ¿Quién como ustedes escribas? ¿Quién como ustedes pecadores? No, está diciendo: ¿qué hombre de vosotros,
Teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. O sea que nuestro Señor Jesucristo hace que los publicanos, los escribas, los pecadores, los pone de este lado. Le dice, a ver, ustedes están criticando, ahora pongan de este lado, pónganse en mi lugar. Si ustedes tuvieran 100 ovejas y una se pierde, ¿no dejarían a las 99 e irse a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? La Biblia no nos hace referencia a qué contestaron, pero yo estoy casi seguro de que ellos dijeron, no, es obvio que sí. Se quedaron callados, pero mira qué impresionante esta historia, porque Jesucristo dice, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el lugar seguro. Así dice. En los pastos, en el corral. Hay un lado del lago y del arroyo donde fluye el agua. Ahí abajito de la piocha. No, ¿dónde los deja? En el desierto. ¿Sabes por qué el pastor deja las 99 en el desierto? Porque ellas están seguras, confía en ellas. Y se va por aquella que se desvió. El pastor, y escúchame, no estoy hablando de mí, sino que sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo va a buscarte a donde quiera que te encuentres. Pero ¿sabes qué nos hace referencia a la palabra? Que deja a las 99 en el desierto. O sea que la que se perdió también estaba en el desierto. ¿Está conmigo? Porque muchas personas, escúchame, pensamos que si estamos en el Evangelio y nos va mal, mejor me voy para el otro lado. Me brinco el cerco, me voy para el otro rancho. Yo he escuchado a personas que dicen, me da vergüenza decir, si me acerco a Dios, me va mal. Yo he escuchado a personas, no me acerco a Dios, no busco de Dios, porque he visto y lo he vivido, que si me acerco a Dios, me va mal. Dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Puedes pasar por un desierto, pero lo importante del desierto es quién está a tu lado, quién está cuidándote, quién está resguardándote. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Qué hizo esta oveja? Iban pasando por el desierto con las 100 y su pastor iba con ellas. Porque la parábola nos está haciendo referencia a cómo deja las 99 en el desierto y se va a buscar aquella una. Entonces el pastor estaba ahí. El pastor estaba con ella. El pastor la estaba dirigiendo. Mira qué impresionante que los pastores, por eso David escribió tantos salmos, porque él era pastor sobre las ovejas, sobre el cayado, sobre los delicados pastos. Los pastores en aquel tiempo tenían que conocer la tierra, tenían que conocer el terreno, tenían que saber por dónde cruzar y por dónde no cruzar. Y escúchame, el pastor sembraba los pastos para sus ovejas. Nosotros nos imaginamos al pastor llevando a las ovejas donde está el pasto. No, el pastor sembraba en un lugar, conocía la tierra, decir, aquí puedo sembrar, aquí se me va a dar el pasto.
pero el agua la tengo lejos, pero la sombra está lejos. Entonces, ¿qué hace el pastor? Está muy caluroso el día, lleva a las ovejas a tomar agua y luego se las lleva a la sombra. Y luego ya que tienen hambre, las trae al pasto. Entonces el pastor siempre está guiando a las ovejas al mejor lugar que le conviene. Pero muchos de nosotros queremos decirle a Dios qué es lo que nos conviene. Escúchame, iglesia. El proceso por el cual estás pasando es necesario para formar tu carácter. La dificultad por la cual estás pasando es necesaria para formar tu carácter. El desierto por el cual estás pasando es necesario. ¿Por qué crees que nuestro Dios trajo al pueblo de Israel 40 años, en el desierto? Cosa que se podía hacer en 2 semanas. 40 años dando vueltas. ¿Por qué? Porque no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Porque su corazón estaba desviado. Porque su forma de pensar era de esclavo. Porque hay tantas leyes que Dios le da a Moisés para el pueblo. Porque escúchame, el pueblo no sabía ni siquiera asearse. Porque sabían vivir solamente como esclavos. Por eso muchos de nosotros sentimos que estamos en un desierto dando vueltas. Y no salgo de lo mismo, y no salgo de lo mismo, y no salgo de lo mismo. Escúchame, déjate guiar por el Espíritu Santo, porque Él te va a sacar de ese desierto cuando tu mente y tu corazón esté lista para el cambio. Pero déjate guiar. La oveja que se pierde no se dejó guiar. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Deja las 99 en el desierto y se va a buscar a una. Ahora sí, quítate la pestaña derecha ahora. La izquierda déjala descansar. Pégala en Lucas 15 y vámonos al Salmo 40, por favor. Ya que encuentres el Salmo 40, voltea a verme, por favor. ¿Sabes qué hace el pastor cuando pierde una oveja? ¿Sabes por qué deja las 99? Porque sería muy difícil ir caminando buscando un rastro de aquella oveja que se perdió. Porque las huellas se iban a confundir. Imagínate con 99, híjole, ya se me perdió la huella. Y porque el pastor para oído. El pastor para oreja, como decimos, para escuchar el bramido de aquella oveja. Porque una oveja, ¿sabes por qué Dios nos hace ver como ovejas? ¿Cómo se dice? Compara, gracias por la palabra. Nos compara con las ovejas. Porque la oveja no puede vivir sola. No hay ovejas salvajes. La oveja salvaje muere. Porque la lana empieza a crecer tanto, las pezuñas empiezan a crecer tanto que muere de hambre. La oveja no puede vivir por sí sola. Tiene que tener un pastor para que la guíe, para que la alimente, para que la cuide, para que la sane. Entonces, cuando esta oveja se pierde del rebaño, ¿qué hace el pastor? Deja las 99 y se va siguiendo los pasos y va escuchando el bramido. Se oye para acá y avanza. ¿Y sabes qué hace el pastor? Le habla a la oveja, porque la oveja reconoce la voz de su pastor y brama y grita. Miren lo que escribe David en el Salmo 40. Antes de entrar en el versículo,
David estaba en este momento siendo perseguido por Saúl. No puedo abundar en la historia, pero lea en Primera de Samuel, ahí va a encontrar la historia de David y va a entender por qué su suegro lo perseguía. Entonces, está siendo perseguido por el rey que era su suegro. Y leemos el 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire, iglesia, no sé por lo que estés pasando. No sé por la situación, no sé qué está pasando en tu vida, con tu familia, pero lo mejor que tú puedes hacer es clamar a nuestro Dios. Cada clamor que tú haces, cada oración que tú haces, Él la escucha. Pero en el momento sentimos que Dios no nos escucha. En el momento de dificultad, en el momento de problema, en el momento de pleito, sentimos que Dios no nos escucha. Si de hecho no es cuando estamos teniendo un enfrentamiento con tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Y le dices las razones, cierto o no, que sientes que no te escuchan, porque está hablando más fuerte. No, es que tú, es que yo aquí. Y sientes que no te escuchan. De la misma forma, cuando nosotros estamos en un problema y oramos a nuestro Dios, sentimos que no nos escucha. Pero mira, tienes que tener la certeza que tenemos un Dios que sí ve y que sí escucha. Porque hay personas que tienen dioses falsos, que no pueden escuchar ni pueden ver. Pero nuestro Dios, Él nos escucha y Él nos puede ver. Mira como dice el salmista aquí, David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Seguimos leyendo el 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando estamos en problemas, en dificultades, sentimos que estamos en un pozo. Sentimos todo oscuro. Sentimos una tristeza en nuestro corazón que nadie comprende. Porque podemos estar rodeados de familia, podemos estar rodeados de personas, en tu trabajo, en la escuela, en el supermercado, en donde quiera que estés. Puedes estar rodeado de gente, pero tú te sientes solo. Y sientes que en ese pozo nadie te entiende, nadie te comprende, nadie te escucha y nadie te ve. Pero nuestro Señor Jesucristo sí te está viendo. Aún en medio del pozo, Él te escucha. ¿Qué pasó con Elías? Elías tuvo miedo y se metió en una cueva. Y viene nuestro Dios y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Nuestro Dios entra a la cueva. Escúchame, no hay oscuridad tan densa que nuestro Dios no pueda brillar. Así es nuestro Dios, así es Jesucristo. Acabamos de tener la fiesta de la luz. 120 chamacos. El que no vino, imagínense 120 criaturas aquí brincando y con el azúcar a todo lo que da. Tengo los papelitos aquí de las personas que llegaron nuevas. Conté como 5 o 6 familias nuevas. Hicimos un refugio para nuestros hijos. ¿Sabes qué es lo que me impresionó de este año? Que dicen que el 31 de octubre es de Satanás. Y escúchame, el 31 de octubre Dios lo ha creado. Ese día Dios lo creó para que le alabemos y le adoremos. Y los cristianos no nos vamos a quedar callados. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que ser luz en el mundo. Se llenó de chamacos, danzando y brincando y cantando.
Los llevamos a que hicieran la oración de fe, aceptaron a Jesús en su corazón, renunciaron al pecado y luego jugaron, se divirtieron y se fueron con un bolsón así de dulces. Iglesia, no importa qué tan oscuro veas tú que está tu vida. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo a tu vida, todo lo alumbra, todo se ve claro. Y mira cómo David sentía que estaba en un pozo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mira, el lodo cenagoso es un tipo de lodo muy diferente al que usted y yo conocemos. Bueno, a lo mejor usted sí ha conocido un lodo cenagoso, pero el lodo cenagoso es un lodo que si tú caes en ese lodo, entre más luchas para salir, más te hundes. Entre más quieres quitarte el lodo, más se pega. Es muy adhesivo, es muy, como diríamos para acá para Sonora, muy chocatoso. Es muy pegajoso. Entonces, cuando nosotros caemos en el lodo cenagoso, ¿qué sucede? Que queremos salir de ahí. Porque nadie quiere quedarse en el lodo. Nadie quiere quedarse ahí. Porque escúchame, si tienes la imagen, Rosy, ese es nuestro lugar. De la ovejita donde dice, ese es nuestro lugar. El lodo cenagoso no es tu lugar. El pozo de oscuridad, de depresión, de angustia, ese es nuestro lugar. Nos hemos desviado del camino. Nos hemos alejado de la verdad. Y escúchame, yo no vengo esta mañana para condenar tu vida. Porque de ese lugar Dios a mí también me ha sacado. Porque yo he estado en ese fango. Y he tratado con mis propias fuerzas salir de ahí. Y escúchame, no se puede. Por más joven que tú te creas, ¿dónde están los jovencitos de luz y sal? Levante la mano. Alto. Joven, por más fuerte que te creas, por toda la vitalidad que tienes, que no la demuestras. No pienses que vas a salir de ese fango. Escúchame, joven. Escúchame. Si estás teniendo un problema con tu sexualidad, no creas que vas a salir solo de ahí. Porque entre más trates de salir con tus fuerzas, más te vas a hundir. Así es el lodo. Te atrapa. Y escúchame, joven. No pienses que puedes pasar por un pantano sin ensuciarte los pies. No, pastor, es que yo quiero ir a una quinceañera. ¿Qué tiene de malo una quinceañera? No tiene nada de malo. ¿Tiene de malo celebrar los 15 años de una muchachita? No. ¿Qué tiene de malo? Lo que hacen en esa quinceañera. Santiago fue a su primer quinceañera. El año pasado, creo, o el antepasado, no sé. Y Maite lo llevó y luego fue por él. Y le dice, Maite, ¿cómo te fue? Pues bien, una fiesta, dice, pero nos salimos, los hombres estábamos afuera. Pero ahí había unos chamacos que estaban fumando algo bien raro, que huele bien raro. Y le explico, mira, mijito, no puedes pasar por un pantano sin embarrarte los pies. Imagínate que llega una patrulla en ese momento lo que estaban fumando era marihuana. Oh, eso así huele, pues así huele. A zorrillo, huele feo. Y entre más feo, más buena, dice. ¿Y por qué se ríe? ¿Por qué se ríe usted? ¿También sabe? Nunca, jamás he fumado marihuana. Nunca jamás he fumado marihuana. Sé cómo huele, porque yo tuve la edad de ustedes y también anduve en el mundo.
No digo que seas santo, me equivoqué en muchas cosas, sí. Pero escúchame, joven, no puedes andar con gente y no salir embarrado. Cuida tus amistades. Cuida con quién hablas. Pastor, entonces en la escuela tengo que aislarme y decir, no, vénganse para acá los santos, a ver cuántos santos hay aquí. Amén. No, estás en un salón. Estás con compañeros que no conocen de la palabra, que hablan maldiciones, que se burlan de las mujeres, que denigran a la mujer. Sí, estás ahí, pero no te involucres, no te roces. Escúchame, no hagas esto, porque vas a salir embarrado. Y el que se junta con necios, necio se hace. Así dicen los proverbios. No importa si tú estás metido en el fango, pero si tú tratas de salir con tus fuerzas, te vas a hundir más. Te vas a hundir más. Volvemos a Lucas. Leemos el 5. Lucas 15:5. Dice, ¿y cuando la qué? ¿No lo tiene? ¿Se le pegó la página con la pestaña o qué? Lucas 15:5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. No solamente Jesucristo, si tienes la imagen, Rosy, Jesucristo se mete a donde estás tú. Porque Jesucristo, escúchame, puede entrar y él salir limpio. Jesucristo fue tentado en el desierto y salió limpio. Jesucristo entra y toma la oveja y la pone sobre sus hombros. ¿Tienes la imagen del pastor con la oveja? Miren, eso es una imagen real. El pastor pone a la oveja sobre sus hombros. Pero escúchame, si la oveja no está acostumbrada a estar en los brazos del pastor, la oveja va a querer bajarse. Y el pastor puede salir lastimado con las pezuñas. Al tratar de bajarse, puede lastimarlo. Pero si la oveja, escúchame iglesia, si la oveja se deja querer, Jesucristo la va a sacar de ese fango y la va a poner en un lugar seguro. Y hoy Jesucristo viene hasta tu depresión, hasta tu angustia, hasta tu problema. Y Él quiere cargarte a ti en sus hombros. Solo déjate amar. Solo déjate amar. Mira lo que dice el salmista. Volvamos al 40. Salmos 40. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre ¿qué? Y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña. Acá Jesucristo nos dice que el pastor al encontrarla la pone sobre sus hombros. El salmista David está diciendo que pone sus pies sobre peña. Acá Jesucristo está diciendo, yo te voy a tomar, te voy a poner sobre mis hombros y te voy a llevar a un lugar seguro. El salmista está diciendo, pone mis pies sobre peña. Pregunto, ¿quién es la roca firme? ¿Tiene la imagen, Rosy? Roca firme. Él es nuestra roca. Escúchame, no importa lo que estés pasando. Lo que importa que nuestro Dios, que Jesucristo, es la roca firme. Es la roca firme.
Y cuando tú estés ahí, ese lugar es un lugar seguro. Ahí no te van a criticar. Ahí nada te va a tocar. En los brazos de nuestro Señor Jesucristo nada nos puede tocar. Y cuando estamos en sus brazos, estamos lejos del fango, estamos lejos de la pudredumbre, estamos lejos del pecado. Volvemos a Lucas, por favor. Voy a pedir a la alabanza, por favor. Leemos el 15:6 dice: y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había Volvemos a Salmo 40, ahora en el 3. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué hizo el pastor cuando encuentra a la oveja y la pone sobre sus hombros? Vamos a leerlo. Llegó a casa, reúne a sus amigos y vecinos. ¿Sí está conmigo? Y acá dice, verán esto muchos y temerán. ¿Por qué el pastor reúne a sus amigos y vecinos? Para que vean. Escúchame, iglesia. Y te estoy hablando proféticamente. Dios va a levantar tu vida. Dios te va a sacar del fango. Te va a sacar del pozo para que muchos vean. Y por tu testimonio, tus amigos, tus vecinos, tu familia van a llegar a los pies de Cristo. Porque Dios no hace las cosas a escondidas. Dios hace las cosas en la luz. ¿Cuántos reciben esto? Dios los bendiga, los amamos mucho en Cristo y nos vemos el martes a las 7:30 con el favor de Dios. Que tengan una excelente tarde.